Eh, Buenas noches, me encuentro acá con el profesor e ingeniero John Javier González, Mucho gusto. con el fin de pues, hacer una entrevista con lo relacionado con la historia en sí de las matemáticas. Y pues me gustaría hacer una serie de preguntas. Mucho gusto. La primera es, ¿cómo se inician las matemáticas? Bueno, es relativo el inicio de la matemática, puesto que fueron muchos los autores y muchas las civilizaciones que hicieron parte de su creación y de su origen y de su evolución. Una de ellas que podemos mencionar era Mesopotamia. La Mesopotamia era un lugar especial donde generaban un tipo o un material de producción que era la arcilla. Entonces, la arcilla se convirtió como el primer eje fundamental para la escritura de los números. De allí sale lo que es los números dígitos, que son aquellos que van comprendidos del 0 hasta el 9. A partir de allí ya comienzan unas subdivisiones que son los números compuestos, los números primos, los números pares, los números impares, que ellos, los que verdaderamente sacaron ellos fueron la escuela pitagórica. Ellos fueron los que verdaderamente sacaron la teoría de los números como tal. Excelente, profesor. Tengo otra pregunta y es, cada cultura tiene un propósito de usar los números. ¿Cuál fue el propósito, por ejemplo, del pueblo babilonio? Los babilonios en sí lo que ellos hicieron fue tecnificar el sistema numérico que ya existía. Como era muy paupérrimo, era muy poco lo que existía, lo que ellos hicieron fue sacar una cantidad de clasificaciones que satisfacieran la necesidad del hombre en ese momento. Por ejemplo, era muy difícil representar una temperatura de bajo cero, o una profundidad de un submarino, o una profundidad de un objeto. Entonces, ¿qué hacían? De acuerdo a su necesidad creaban el sistema numérico. Para el caso de los números negativos crearon el sistema numérico de números enteros. Para el caso de los números racionales y los números irracionales, ellos tenían una particularidad, y es que era complicado decir o calcular con exactitud el peso de un objeto, y probablemente los equipos y las máquinas que se usaban no daban la exactitud posible. Para generar esa exactitud ellos crean otro sistema numérico, entre ellos los números decimales, los números racionales y los números irracionales, para su respectiva necesidad. Excelente. Entonces dice que ¿cómo se le llamó a la primera mujer que se destacó en el campo de las matemáticas y cuál fue su aporte? Bueno, es particular la historia de esta mujer. El nombre de ella era Hipatia de Alejandría. Esta mujer hace parte de una sociedad donde era incomprendida la mujer. Ella tenía unas capacidades de análisis tremendos que la dieron o la postularon como una profesora en una universidad o una escuela especial donde dictaban las asignaturas de filosofía y matemática. Estaba en un régimen tremendo, un régimen disputado, un régimen de Constantino II, donde la mujer era una sierva o una esclava más en esa sociedad, y no permitían que la mujer surgiera, saliese en la civilización como persona importante. Por lo cual Constantino toma la decisión, diría yo, un poco irracional en su sentido, porque esta mujer, puedo decir que es la primer mártir en cuanto a la ciencia de la matemática, porque muere injustamente. Y la manera en como muere es una manera desmembrada, una manera en donde hoy podemos decir que se puede asemejar incluso con el sistema social y político que se vive aquí en Colombia, ¿no? Con los paramilitares. Uno hoy en día se impacienta y crea de pronto como un satanismo a esos grupos, pero vemos que desde mucho tiempo atrás esas prácticas existían. Gracias, profesor. Bueno, esta ha sido la entrevista al ingeniero John Javier, el cual nos deja un aporte muy interesante al tema a tratar. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Mucho gusto. Okay.